En 2019, el estado de Oregón registró 280 muertes relacionadas con el fentanilo. 5 años después, esa cifra supera las 1.700. Más de 6 veces más. Esto es una epidemia, pero el fentanilo es solo la parte más visible del problema. Porque cuando una ciudad empieza a perder el control sobre sus calles, casi nunca son solo sus calles. Son comercios, empresas, inversión. Portland lleva años apareciendo en los rankings de las ciudades más bonitas para vivir, pero también lleva años apareciendo en otro tipo de titulares. Campamentos de personas sin hogar ocupando barrios enteros. Escaparates tapiados. Negocios que bajan la persiana para no volver a abrir. Empresas históricas trasladando oficinas. Y una sensación que se repite una y otra vez entre quienes viven allí. Algo se ha roto. Y cuando eso ocurre, siempre buscamos un culpable. Los políticos, la economía, la pandemia, las drogas, todos señalan en direcciones diferentes, pero la ciudad sigue hundiéndose. Ahora, imagina que tienes miles de millones en patrimonio y alguien te ofrece invertir en una ciudad así. ¿Lo harías? Porque esa es exactamente la decisión que tiene hoy sobre la mesa el nuevo propietario de los Portland Trail Blazers. Y quizá por eso, este documental no va sobre baloncesto, va sobre una ciudad. Porque, ¿qué ocurre cuando una ciudad deja de ser un buen lugar para vivir y también para invertir? Pero si no sabemos lo que le ha pasado a Portland, nunca entenderemos por qué, por primera vez en medio siglo, los Blazers podrían llegar a plantearse un futuro lejos de Oregón. 533%. Ese es el aumento de muertes relacionadas con el fentanilo entre los años 2018 y 2022, en el condado de Multnomah, donde está la ciudad de Portland. En apenas 5 años, más de un 500%. Solo en 2024, el estado de Oregón registró más de 1.700 muertes por sobredosis relacionadas con esta droga. Pero el verdadero problema es que el fentanilo ya hace tiempo que dejó de ser únicamente un problema sanitario. Se convirtió en un problema de ciudad. Porque el fentanilo no solo llena hospitales, también vacía calles, comercios, parques, barrios enteros. En enero de 2024 ocurrió algo que hace unos años habría parecido impensable. El estado de Oregón, el condado de Multnomah y la ciudad de Portland, los tres juntos, declararon el estado de emergencia por la crisis del fentanilo. Y cuando una administración se ve obligada a reconocer oficialmente que ha perdido el control sobre un problema de esta magnitud, es porque ese problema lleva demasiado tiempo creciendo. Portland siempre fue una ciudad diferente, una ciudad moderna, creativa, abierta, repleta de artistas y de bohemios, pero hoy es una realidad muy distinta. Locales cerrados, escaparates protegidos con madera, campamentos improvisados y personas consumiendo droga a plena luz del día. Y una sensación que se repite constantemente entre vecinos y comerciantes. La ciudad ya no es lo que era. ¿Qué ha tenido que pasar para que una de las ciudades más admiradas de Estados Unidos llegue a declarar el estado de emergencia por el consumo de fentanilo? En 2020, Oregón tomó una decisión histórica. Se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras. Heroína, cocaína, metanfetamina y, por supuesto, fentanilo. La idea era sencilla. Si la drogadicción es un problema de salud pública, ¿tiene sentido seguir tratando a los consumidores como delincuentes? Sobre el papel parecía una propuesta valiente y revolucionaria, pero la realidad casi nunca entiende de buenas intenciones. Mientras la ley cambiaba, las calles también lo hacían. El consumo dejó de esconderse, los campamentos crecieron, los comercios comenzaron a denunciar un aumento constante de robos y vandalismo, y los servicios sociales se vieron desbordados. Hasta que ocurrió algo que dice mucho más que cualquier encuesta. En 2024, apenas 4 años después de aprobar aquella ley, el propio estado de Oregón decidió dar marcha atrás y volver a penalizar la posesión de drogas. La realidad había cambiado el debate. Y mientras Portland intentaba encontrar respuestas, otra cosa empezaba a suceder casi en silencio. Las empresas comenzaron a marcharse, los inversores empezaron a mirar hacia otros estados, y el dinero, como casi siempre ocurre, hizo lo que mejor sabe hacer, buscar un lugar donde sentirse más seguro. Intel, uno de los mayores empleadores privados de Oregón, anunció miles de despidos. Solo en 2025 confirmó 3.178 puestos de trabajo eliminados en el estado. Nike, la empresa que convirtió a Oregón en el centro mundial del deporte, tampoco atravesaba su mejor momento. La compañía inició un profundo proceso de reorganización interna con salidas de altos ejecutivos y un entorno mucho más prudente que el de años anteriores. Y el problema ya no era únicamente lo que hacían las empresas, era lo que pensaban quienes todavía no habían invertido.
Una encuesta entre promotores inmobiliarios e inversores reveló que la inmensa mayoría prefería prácticamente cualquier otra ciudad antes que Portland, mientras los intentos por mejorar la imagen de la ciudad apenas tenían efecto. Los datos empezaban a repetirse desde todos los ángulos. La CNBC situó a Oregón en el puesto 42 de los 50 estados para hacer negocios, la peor posición de toda su historia en ese ranking. Entre los motivos señalados aparecían los altos costes, la carga regulatoria y la lentitud administrativa. Wallet Hub colocó además a Oregón entre los peores estados del país para encontrar trabajo. Uno por uno, los indicadores empezaban a contar la misma historia. El ecosistema entero estaba perdiendo atractivo. Y el dinero no espera. El dinero simplemente se mueve. Y cuando empieza a moverse, casi nunca mira atrás. 4.250 millones de dólares. Ese es el precio que pagó el grupo inversor liderado por Tom Dundon para hacerse con los Portland Trail Blazers. Pero una cosa es comprar una franquicia de la NBA y otra muy diferente, invertir en una ciudad con la crisis económica, social y empresarial que hemos visto que está Portland. Y aquí es donde aparece Tom Dundon, y probablemente no sea el personaje que muchos esperan, pero Dundon lleva toda la vida haciendo exactamente lo mismo. Así construyó su fortuna. Primero, revolucionó el negocio de la financiación de automóviles con Drive Financial. Después, vendió la compañía por miles de millones. Más tarde, compró los Carolina Hurricanes de la NHL y volvió a hacer exactamente lo mismo. Control del gasto, eficiencia, rentabilidad, porque esa es su manera de hacer negocios. Y apenas unos meses después de aterrizar en Portland, empezó a hacer lo mismo que hace siempre. Los Portland Trail Blazers despidieron a 70 empleados de sus oficinas para reducir gastos. Semanas después, llegaron nuevos recortes en el departamento de retransmisiones. Salieron históricos como Michael Holton, el estadístico Tom Haberstroh, el presentador Neil Everett o Jamie Hudson. Otros profesionales vieron reducidos sus salarios o directamente no renovaron sus contratos. Al mismo tiempo, Dundon dejó clara otra postura. No pensaba poner dinero de su bolsillo para financiar la remodelación del Moda Center. Si la ciudad quería mantener a los Blazers durante 20 años más, la inversión pública debía formar parte del acuerdo. Otros dijeron que estaba preparando el terreno para sacar la franquicia de Portland. Pero hay un detalle que cambia completamente esta historia. Muchos creen que Tom Dundon, al comprar el equipo, también compró el estadio. Y no es verdad. El Moda Center no pertenece a los Blazers, pertenece a la ciudad de Portland. Siempre ha sido así, y ocurra lo que ocurra en los próximos meses, seguirá siendo de la ciudad. Lo que termina es el contrato de gestión. Eso es lo que se está negociando, no quién se queda al estadio. Si no, si Dundon asume el riesgo de invertir cientos de millones de dólares para modernizar un edificio que nunca será suyo. Y esa es una decisión que cualquier empresario estudiaría al milímetro. Es curioso, como todos siempre queremos que se gasten el dinero, pero el dinero de los demás, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta que hacerte. La primera, ¿has dejado el like? La segunda, ¿has compartido el vídeo con quien crees que le puede interesar? Y la tercera, si tú tuvieses 600 millones de dólares así, sueltos en el bolsillo, ¿los invertirías en un edificio que nunca va a ser tuyo? ¿Invertirías 600 millones más en una ciudad con tal crisis de seguridad? ¿En una ciudad con una presión fiscal entre las más altas del país? Con empresas marchándose y una negociación política completamente bloqueada. La pregunta deja de ser qué pensamos de Tom Dundon. La pregunta pasa a ser mucho más incómoda. ¿Dónde termina la responsabilidad de un empresario y dónde empieza la responsabilidad de una ciudad? Los Blazers no son solo un equipo. La NBA llegó a Portland en 1970 y 5 años después ocurrió algo que parecía imposible. Bill Walton llevó a los Trail Blazers a conquistar el único campeonato de su historia. Después llegaron Clyde Drexler, Terry Porter, Arvydas Sabonis, Rasheed Wallace, Brandon Roy, LaMarcus Aldridge y, por supuesto, Damian Lillard. Pero los Blazers nunca fueron solo una colección de grandes jugadores, fueron el orgullo de un estado entero. Mientras otras ciudades compartían protagonismo con equipos de la NFL, de la MLB o de la NHL, Oregón tenía un único gran símbolo deportivo: los Portland Trail Blazers. Durante décadas, el Moda Center fue mucho más que un pabellón, fue un punto de encuentro, un lugar donde varias generaciones crecieron viendo el mismo equipo, vistiendo los mismos colores y compartiendo la misma identidad. Por eso, esta historia no trata de un propietario, ni de un estadio, ni siquiera de la NBA. Trata de una ciudad que podría perder una parte de sí misma. Porque cuando una franquicia lleva más de 50 años en una ciudad, ¿sigue siendo una empresa o pasa a ser patrimonio de la ciudad?
¿Cuánto vale realmente algo que lleva medio siglo siendo parte de la identidad de miles de familias que viven en Portland? 600 millones de dólares. Esa es la cifra sobre la que gira toda la negociación. Ese es el coste estimado para modernizar el Moda Center y garantizar la continuidad de los Blazers en Portland durante los próximos 20 años. Pero el dinero no es el único problema, ni siquiera es el principal, porque hoy existen 4 grandes puntos de enfrentamiento entre la ciudad y la franquicia. El primero, ¿quién paga? El ayuntamiento está dispuesto a aportar 120 millones de dólares de dinero público. Tom Dundon, por el momento, no quiere poner dinero directamente para la remodelación del pabellón. Y ahí aparece la primera gran grieta. Si el equipo vale más de 4.000 millones de dólares, ¿por qué tienen que pagar los contribuyentes? La franquicia responde con otra pregunta. Si la ciudad quiere conservar a los Blazers durante 20 años más, ¿por qué no invertir en un estadio que seguirá siendo suyo? Segundo conflicto, la información. El ayuntamiento quiere conocer al detalle en qué se gastarían esos 600 millones. Planos, proyectos, calendarios, partidas económicas, pero los Blazers se niegan a entregar esa información mientras siga vigente una cláusula conocida como el First Class Standard. Traducido al español, sería algo parecido al estándar de primera categoría. Cuando la ciudad y los Blazers firmaron el acuerdo provisional en 2024, la franquicia aceptó una obligación muy concreta: mantener el Moda Center en condiciones de primer nivel. Y aquí aparece el problema. Los Blazers sostienen que, si ahora entregan informes detallando todo lo que necesita el pabellón, qué está deteriorado, qué hay que sustituir o qué inversiones son urgentes, esa misma información podría utilizarse más adelante para demostrar que el estadio no ha estado realmente en condiciones de primera categoría y abrir la puerta a una demanda contra la franquicia. Por eso, Dwayne Hankins, presidente de operaciones de negocios de los Blazers, fue tajante. La cláusula First Class Standard se ha convertido en un arma que está congelando las negociaciones. La respuesta de la ciudad fue igual de contundente. El alcalde Keith Wilson aseguró públicamente que no tiene intención de demandar a los Blazers y que jamás ha planteado esa posibilidad durante las negociaciones. Pero la franquicia no pide una promesa. Pide que esa protección quede escrita en el contrato. Y ahí es donde ambas partes siguen completamente enfrentadas. Tercer conflicto, la confianza. El alcalde Keith Wilson ha asegurado públicamente que la ciudad no está planteándose demandar a los Blazers y que no existe una intención litigiosa. Pero la franquicia responde que una cosa son las palabras y otra los contratos. Mientras esa cláusula siga escrita, aseguran cualquier documento que entreguen podría acabar utilizándose en su contra. Y hay un cuarto conflicto, quizá el más peligroso de todos: el tiempo. El ayuntamiento necesita aprobar una hoja de términos para seguir negociando. La franquicia quiere garantías antes de comprometerse. Cada parte espera el primer movimiento de la otra, y mientras tanto, el reloj sigue avanzando. Porque esto, como toda negociación, se ha convertido en una partida de póker. Nadie quiere enseñar sus cartas primero. Y cuando dos partes dejan de negociar para empezar a desconfiar, los acuerdos dejan de construirse y empiezan a romperse. Hay quien creerá que todo esto va de baloncesto, que al final solo estamos hablando de un pabellón de la NBA. Pero estamos viendo que eso es quedarse en la superficie, porque los equipos no nacen por casualidad, crecen allí donde una ciudad también crece. Y cuando una ciudad empieza a perder habitantes, empresas, inversión y seguridad, también empieza a poner en riesgo todo lo demás, incluso aquello que parecía intocable. Quizá por eso el verdadero protagonista de este documental nunca fue Tom Dundon, ni siquiera los Blazers, es la ciudad de Portland. Una ciudad que hace apenas unos años era un ejemplo de calidad de vida y que hoy declara el estado de emergencia por una epidemia de fentanilo. Una ciudad donde el debate ya no gira únicamente alrededor de cómo atraer nuevas empresas, sino de cómo evitar que las que todavía quedan decidan marcharse. Porque las ciudades no suelen morir el día que pierden a su equipo. Las ciudades empiezan a morir mucho antes. El día que se acostumbran a perder, poco a poco, todo lo que las hacía únicas.